bendiciones, que Dios les bendiga a toda nuestra linda audiencia que Dios nos ha dado en esta bendita hora. Les saluda en el nombre del Señor Jesucristo, su hermana en Cristo, Chayito Martínez, y los saludo muy cariñosamente de parte de sus pastores, Mario y Alicia Gómez. Bienvenidos al Centro Cristiano de Restauración Familiar. Dios les bendiga, gócense, pónganse cómodos allí donde estén cenando, allí en tu casita. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a tener un tiempo de oración. Bendito y glorificado sea tu nombre, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En nombre de Jesucristo yo te pido, Señor, que me des la gracia extraordinaria para traer tu palabra, Señor, y abre el corazón, Dios mío, de las personas que nos están escuchando, Padre bendito, y que esta enseñanza que tú me diste primeramente a mí, Señor amado, que sea de gran bendición para las personas que nos están escuchando. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y en el nombre del Señor Jesucristo lo recibimos. Si alguno ya está listo con su Biblia, abra la Biblia y póngase a estudiar la Biblia con nosotros en esta hora. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Samuel 9, del 1 al 17. Y leemos así: en el nombre del Señor Jesucristo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. Y no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Que dice la Biblia, lo menciona que era el más hermoso, que era alto, que le sobrepasaba los hombros a todo el pueblo de Israel. Era un hombre distinguido entre el pueblo. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, el verso 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ve la misericordia al Señor, dice la palabra del Señor, los justos claman y Jehová oye. Qué hermoso, qué importante es que el pueblo del Señor clame al Señor por misericordia. Que el Señor, como en este tiempo que estamos pasando por esta situación de la pandemia, qué importante es de que clamemos al Señor para que pase cualquier situación. El pueblo del Señor clamó a Dios por liberación. Y el Señor ya tenía a alguien preparado, ya tenía a Saúl para que viniera a libertar al pueblo. El 17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Parece que Samuel no conocía a Saúl. Él no sabía quién era el que iba a liberar, pero Dios ya lo había escogido de antemano, ya había puesto sus ojos en él, ya lo estaba preparando para que viniera a gobernar a su pueblo. A Dios nadie lo toma descuidado, Él siempre suple la necesidad de su pueblo, dice el Señor. El propósito de la unción de Saúl era, primero, dedicarlo a Dios. Para el propósito de la unción que Dios tenía para Saúl era dedicarlo a Dios para la tarea especial a la cual se le llamó. Segundo, era impartirle gracia y dones capacitadores para su tarea asignada por Dios, el ungido de Jehová, el supremo ungido, Rey de Israel, es Jesucristo, el Mesías. Dios no iba a poner allí en el pueblo de Israel, no iba a poner una persona
común. Él la tenía que capacitar con los dones del Espíritu Santo, lo iba a ungir, le iba a dar poder, autoridad, para que él viniera a hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Dice, todos los seguidores de Jesucristo deben ser ungidos con el mismo Espíritu Santo, como sacerdotes y reyes del nuevo pacto. Este es el tiempo más. En este tiempo, más que nunca, necesitamos la unción, la llenura del precioso Espíritu Santo. En este tiempo, en los tiempos antiguos, había sacerdotes que ellos tenían la autoridad de ungir al que iba a seguir. Pero en este tiempo nosotros tenemos al precioso Espíritu Santo, que el Señor ya nos lo ha dejado, ya nos ha dejado el precioso Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad, toda justicia, y Él nos unja con el poder para capacitar a su pueblo. Las instrucciones, 1 Samuel 10:5 dice, las instrucciones al sacerdote Samuel para Saúl, después de esto, le dice, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Miren las instrucciones que le dio el sacerdote Samuel a Saúl. Saúl no sabía lo que le iba a pasar, él no sabía lo que Dios había preparado para él. Saúl andaba huyendo, aunque era bien alto y bien hermoso, pero tenía miedo. Después de esto le dice el sacerdote Samuel, llegarás, le dio todas las instrucciones, llegarás al collado de Dios. Saúl yo creo que ya sabía cuál era el collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás, le dio todo lo para que él no se anduviera equivocando, para que no se engañara, no se extraviara del camino. Le dijo, encontrarás una compañía de profetas que descienden de lo alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor siempre dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza. El Señor, a Él le gusta la alabanza, le gusta que se le adore. En ese entonces usaban mucho el pandero, el salterio, la flauta y arpa, y muchos instrumentos más. Y el pueblo dice que profetizaba. Y esa fue la señal que le dio Samuel a Saúl. Lo más probable es que esta acción de profetizar incluyera alabanza a Dios, porque muchas alabanzas viene palabra de profecía, viene palabra de exhortación, de sanidad, y el Señor equipa a su pueblo con todos los recursos que nosotros necesitamos. Dice, lo más probable es que esta acción, al cantar ellos, estaban profetizando, estaban alabando a Dios y estaban profetizando a la misma vez, mediante declaraciones y canciones proféticas inspiradas por el Espíritu Santo. El 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Saúl no sabía lo que le esperaba. Él estaba más bien asustado, ¿verdad? Porque la misión que Saúl llevaba era que su padre lo había enviado a buscar unas asnas, y las asnas no las podía encontrar. Entonces él fue a buscar las asnas a un lado, y fueron a buscar a un vidente, era un profeta, y el profeta le dijo, no te preocupes por las asnas ya están allá con tu papá. Pero él le dio instrucciones, lo guió por otro camino, el camino que Dios tenía preparado para Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl fue el primer rey de Israel, puesto por Dios por petición del pueblo de Dios, lo escogió para propósitos divinos.
el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, haciéndolo profetizar. Dios cambió la disposición interior de Saúl mediante la unción por el Espíritu Santo. Esa transformación no era incondicional ni permanente, sino algo que podía mantenerse solo mediante la obediencia. Donde muchas personas preguntan, pero si yo fui bautizada por el Espíritu Santo, ¿y por qué ahora ya no me fluye? ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo tiene que guardarse, tiene que cuidarse, tiene que mantenerla para que no se pierda su unción. Es como un niño recién nacido cuando lo traen del hospital. Ya no depende del hospital, depende de la madre, que lo atienda, que lo cuide, lo alimente. Así nosotros tenemos que estar, el Espíritu Santo ya nos ha sido dado, pero el creyente, el que lo recibe, tiene que cuidarlo. Cuidar la relación con Dios, cuidar de no hacer cosas que a Dios, que contristen al Espíritu Santo. Dice, y mediante la obediencia, la comunión con Dios. Más tarde él se negó, que está hablando de Saúl, a obedecer a Dios, después de lo cual el Espíritu se apartó de él. Y miren las consecuencias de Saúl por verse apartado, por haber desobedecido a Dios. 1 Samuel 10:9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Después de que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, él quería escapársele a Saúl. Él no quería el compromiso. Dice que le dio la espalda para apartarse de Samuel. Él no quería el compromiso. Pero Dios le mudó su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Saúl poseía muchos talentos dados por Dios para ayudarle a servir a Dios y a Israel de una manera recta. Era capacitado por el Espíritu Santo, tenía un corazón transformado, un corazón robusto, una actitud humilde, y la instrucción y las oraciones de Samuel, sobre todo el don de profecía, lo cual era una señal de que había sido ungido para el reino. No obstante, por su desobediencia, Saúl pronto dejó de seguir siendo fiel a Dios y a su palabra. Dios cuando pone a alguien, Dios cuando escoge a alguien para su obra, para una labor, Él lo equipa. Él no lo manda desarmado. Él lo equipa, le da la sabiduría, le da el conocimiento, le da la protección de Él. Él lo equipa, le dice que Dios suple todo lo que nosotros necesitamos. Él no manda a nadie nomás porque sí, él primeramente lo equipa para su gloria, dice, para su reino. El rey de Israel debía distinguirse notablemente de los reyes de otras naciones. Más que un monarca absoluto, debía ser un rey teocrático que estuviera sometido a Dios como el supremo gobernante del pueblo. Así que Saúl tenía que estar sometido a Dios, bajo el mandato de Dios, a la obediencia a Dios. Tenía que ir de acuerdo con lo que Dios dijera, porque al ir en contra de Dios estaba en desobediencia. 1 Samuel 13 y el 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, antesito de esto, había Samuel era un sacerdote, y le mandó a Saúl que lo esperara en un lugar donde Samuel iba a ofrecer un holocausto para el Señor. Entonces, porque había guerra, y le dijo, espérame aquí por 7 días que yo voy a venir. Y se esperó, y Samuel no llegó en el momento cuando se llegó la hora, sino que Samuel se tardó más de lo que le había dicho. Y Saúl, él tomó, dice que el pueblo lo estaba
exigiendo que cuando llegaba Samuel y él se puso a ofrecer el sacrificio que no le pertenecía a él. El sacrificio le ofrecía, tenía que ofrecerlo el sacerdote que era Samuel. Y Saúl se adelantó para hacerlo y eso le trajo ruina a Saúl porque él desobedeció, él no esperó hasta el último momento. Muchas veces nosotros nos desesperamos, queremos adelantarnos, queremos ayudarle a Dios, queremos hacer las cosas fuera de tiempo y por eso es que a veces nos va mal. Y después preguntamos y decimos, pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué? Le echamos la culpa a muchas cosas, pero a veces las propias decisiones que nosotros... Entonces, Saúl, yo creo, pensaba, ¿verdad?, que Samuel le iba a decir, ay, qué bueno que ya lo hiciste, y no, miren lo que le dijo. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios quería que Saúl fuera rey, no por un poco tiempo, sino por largo tiempo, pero por cuanto no obedeció el mandato de Dios, él dice que si él hubiera esperado quizás unos minutos, quizás media hora, quizás una hora, el tiempo que hubiera sido, Dios le hubiera confirmado su reino, el reino sobre Israel, y le iba a dar poder, autoridad, para que él fuera un vencedor en todas las batallas. Pero él se desesperó y actuó antes de tiempo. Y dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero por la desobediencia, dice, más ahora tu reino no será duradero, iba a ser corto. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. A Dios nadie lo agarra descuidado. El Señor, cuando Él sabe, Él conoce el corazón de la persona. Si Él sabe que la persona no le va a ser fiel, no va a seguir con Él, Él ya tiene a otra persona preparada. Porque el reino del Señor, Dios es el que nos hizo a todos nosotros con un propósito de que seamos sus reyes, sus sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él no planeó ninguna derrota, ninguna enfermedad para nosotros. Han sido nuestras rebeliones las que han provocado que Él actúe de esa manera. Dice, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros leemos la Biblia así corriendo y no nos damos cuenta de las advertencias que Dios tiene para nosotros, las bendiciones y las advertencias. 1 Samuel 10:10 dice, y cuando llegaron allá al collado, cuando llegó Saúl al collado, he aquí, dice, estaba, tal como se le habían profetizado, estaba la compañía de los profetas que venían a encontrarse con Saúl. Mira qué hermoso que venían a encontrar una compañía de profetas. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder y profetizó entre ellos. 1 Samuel 10, 22. Dice, preguntaron pues otra vez a Jehová. Miren lo que hacía Saúl. Después de que Dios lo había elegido, que Dios lo había escogido, después que Dios lo había bautizado con el Espíritu Santo, todavía andaba escondiéndose. Dice, preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón, porque como era de más alto, era distinguido, era notorio que si estaba o no estaba, porque se distinguía entre todos y no lo miraron. Dice, y respondió Jehová, que a Dios no se esconde nadie. Si queremos hacer las cosas escondidas, dice que lo que hacemos en secreto es recompensado en público. Así que a Dios no nos podemos esconder. Y respondió Jehová, dijo, he aquí, él está escondido en el baraje. Miren dónde estaba el valiente Saúl, escondido.
El 23 dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, de donde estaba escondido, y puesto en medio del pueblo y de los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. No podía esconderse de Saúl en ningún lado que fuera. El 24 dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto? Le dice Samuel, halagando a Saúl, dice, le dijo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Mira qué cosa tan hermosa les ha dado Jehová por rey. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. Pero algunos perversos, pues mirando la valentía de Saúl, ¿verdad? No le tuvieron confianza, dijeron, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Y más Saúl se hizo el que no se dio cuenta, disimuló. Pero mirando lo que no podía, que lo andaban buscando, ¿verdad? No tenían mucha confianza en él porque no lo miraban muy valeroso. Dice, entonces llegó el trabajo que Dios tenía para Saúl era mandarlo a que fuera a hacer a pelear con el pueblo de los amalecitas, con el rey de Amalek. Le dio la orden que le dio Dios a Samuel. Le dijo, mata niños y aún los de pecho. Esa era la tarea que Dios le había dado a Saúl. El grado de iniquidad, crueldad y continua rebeldía de los amalecitas era tan grande que la eliminación de niños inocentes de la tierra fue un acto de misericordia. Conforme lo que dice aquí, obsérvese a causa de la extrema iniquidad de la humanidad. En la época de Noé, como en la época de Noé, Dios con tristeza y pesar había decidido destruir a todo el mundo, incluso a los niños y aún a los despechos. A Dios le dolía aquella mortandad, aquella destrucción tan grande, porque Él no planeó la muerte ni la destrucción para nadie. Fue la maldad, la desobediencia, que se apartaron de Dios y ellos hacían lo que ellos querían, hacían muchas atrocidades al pueblo de los amalecitas. Entonces Dios les mandó su pago también. Aquí también Dios decidió que los amalecitas tenían que ser totalmente aniquilados. Era mejor que los hijos de los amalecitas murieran en la infancia que vivieran bajo la influencia corrupta y malvada de sus padres. El castigo que Dios les mandó a los amalecitas era porque ellos, los amalecitas, habían hecho mucha crueldad ante el pueblo del Señor. Había hecho muchos males al pueblo de Israel, al negarles que pasaran por allí, por su territorio, y muchas cosas le habían hecho. Entonces Dios decidió pagarles con lo que ellos mismos habían hecho a su pueblo. Dios no los mandó matar nomás porque Él quería matarlos o por hacerles daño. Dios le dio mucho tiempo al pueblo a los amalecitas para que ellos se arrepintieran, les hablaba y les dio mucho tiempo a que ellos se engrandecían más y hacían cada día más daño. 1 Samuel 15, 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Porque Samuel le había dicho a Saúl que matara los bueyes, las vacas, todo lo que tuvieran, que no dejara nada de los amalecitas. Y Saúl no mató lo mejor, sino que mató lo más vil, lo que no servía, y él agarró al rey del Amalek, y él agarró lo que él quiso y salió a encontrarse con Samuel y le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido
he cumplido la palabra de Jehová. Entonces el 14 dice Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramidos de vaca es esto que yo oigo con mis oídos? Entonces le responde Saúl, el verso 15 dice, y Saúl respondió, miren la actitud de Saúl, dice, de Amalek los han traído. ¿Quiénes lo habían llevado? O sea, allí él no tomó ninguna responsabilidad, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero Dios le había dado, Samuel le había dado la orden a Saúl que destruyera todo, pero aquí Saúl no tomó su responsabilidad, él le dejó la responsabilidad al pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlos. Y miren otra actitud de Saúl, para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Ya no era su Dios, él ya no tenía compromiso con Dios. Pues en primer lugar, el pueblo le perdonó lo mejor de las ovejas. Él no tomó acción en irles a decir al pueblo lo que Dios le había mandado a Saúl. Y le dijo de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, como que Dios necesitaba que le desobedecieran para que le hicieran el sacrificio. Dice Saúl, pero lo demás lo destruimos. Saúl se rebeló contra Dios y desobedeció sus claras instrucciones porque él no estaba entregado. Saúl le fue fácil para Saúl rebelarse con Dios porque él no había rendido su vida. A él lo ungieron con aceite, le dieron la unción, recibió la unción, pero él no tenía compromiso con Dios. Él no tomó el compromiso. Es como si, voy a decir así, si alguien se quiere casar, ¿verdad? Y bien sea que la muchacha esté muy emocionada y quiera hacerlo todo para conquistar al novio y él no está de acuerdo, no va a cooperar, o bien sea que el novio esté muy interesado y la novia no, entonces no hay un acuerdo común. Dios estaba interesado de que Saúl le obedeciera, que Saúl hiciera su trabajo, pero Saúl no tenía interés en el Señor. Por eso es que Saúl se rebeló contra Dios y desobedeció todo lo que Dios le había mandado. Le desobedeció sus claras instrucciones porque él no estaba entregado a la voluntad de Dios con todo su corazón. Él sentía que la palabra de Dios era buena, pero no tan sagrada que debiera seguirse en todos sus detalles. Su rechazo de la palabra de Jehová es aún más importante porque ya se le había confrontado por su desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado la palabra del Señor? ¿Cuántas veces no le hemos dado la importancia que de verdad tiene? La palabra del Señor no es cualquier cosa. Es la palabra de Jehová, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Es la palabra que Él nos dejó. Es el manual que Él nos dejó para que no nos perdiéramos nosotros en este mundo. Es la guía, la guianza, como si alguien va a ir a un lugar donde no conoce el camino. Muchas personas antes usaban un mapa para guiarse. Ahora solamente el teléfono los va guiando. Dios es tan bueno que en este tiempo tiene recursos para la humanidad, para que nadie se pierda, para que no haya excusa. El Señor no quiere que cuando nosotros lleguemos allá le pongamos excusa. Él quiere que obedezcamos lo que está en su palabra. Y dice la palabra del Señor que entonces nos irá bien cuando nosotros obedezcamos la palabra. Entonces le dice Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Cuando a veces nosotros nos hace muy fácil desobedecer a Dios, pero yo no voy con brujos o yo no voy con adivinos, pero la palabra del Señor dice que
porque como pecado de adivinación, cuando consulta un brujo o una bruja, dice que es la rebelión. Rebelarse ante Dios, ¿qué es rebelarse? No tomar atención a su palabra. Ignorar. Es como si alguien, por decir así, una mamá le manda una carta o un papá le manda una carta a un hijo. Y el hijo agarra la carta y la descuida, ni siquiera la abre para leerla. Eso es un desprecio para el padre. O los padres quizás no hagan eso con los hijos, ¿verdad? O cualquier persona, ¿verdad? Entonces, al no tomar una atención, no tomar en cuenta, no darle el valor a la palabra del Señor, el valor que tiene, es despreciar a Dios mismo. Porque allí tenemos la medicina, allí tenemos la guía, allí tenemos todos los recursos que nosotros necesitamos en la palabra del Señor. Muchas personas dicen, pero es que yo la leo y no la entiendo. Una vez me dijo una hermana, me dijo, ¿sabes qué? Dice, yo empieza a leer los proverbios. No me gustan. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué no te gustan? Son muy bonitas las enseñanzas que dan los proverbios. Le dije, ¿por qué no le entiendo? Se contradicen. En una línea dice una cosa y en la otra línea dice otra cosa. Se contradicen y yo no le entiendo. Y entonces me puse a explicarle. Entonces, la palabra es el manual que Dios nos ha dejado. Es la receta que Dios nos ha dejado. Es todo lo que nosotros necesitamos. Muchas veces dice uno, es que no tengo tiempo para leer la palabra, pero si uno invierte el tiempo en cualquier cosa, se nos va el tiempo. Y eso, empezar por 15 minutos a leer la palabra, 15 minutos diarios. Había una oración antes que no la podíamos perder, los 15 minutos. Era una tarea que teníamos que rezar los 15 minutos diariamente. 15 minutos, porque si no la rezábamos, nos hacía que Dios nos iba a castigar. Entonces éramos tan dedicados. Hay muchas personas que lo hicieron, ¿verdad? Y yo también lo hice. Si nos hacía injusto no le rezar los 15 minutos, ahora, ¿por qué no 15 minutos? Y de allí, cuando acuerdes, media hora, 45 minutos, una hora uno la pierde en el Facebook, mirando cosas que no nos edifican. Entonces leer la Biblia es algo que es cosa increíble, pero cierto. A veces, solamente por leer la palabra del Señor, muchas enfermedades se van. Eso yo lo he vivido. Problemas. Cuando acuerdas, aquí estaban los problemas, como dice, estaban rondando, pero si te pones a leer la palabra, se disipan los problemas. La palabra del Señor Dios no nos la dejó nada más como un libro sin sentido. No nos la dejó nomás porque Él no tenía nada que hacer. En la palabra del Señor está todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Él dice en la Biblia que Él no planeó ningún mal para nosotros. Es nuestra rebelión la que nos hace que nos vaya mal en la vida. Pero Él no es que Diosito, es la voluntad de Dios que yo esté sufriendo. Eso no. Dios no planeó ningún mal para nosotros. Y mire lo que le dice Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación, el verso 23, como pecado de adivinación es la rebelión, y como a ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es obstinación? Cuando uno sabe que aquello no es muy bueno para uno, pero está obstinado, y está encaprichado, como de que aquello se tiene que... Bueno, no vamos a ir, solamente vamos a decir así, yo no necesito un vestido, pero lo quiero. Eso se llama obstinación, porque no es una necesidad, es un capricho así. Y dice, y eso es el pecado de adivinación, es la rebelión, y como a ídolos e idolatría, la obstinación. Y luego dice uno, pero si yo lo deseo, yo lo quiero, pero no lo necesitas, no es necesario. Por cuanto le dice Saúl a Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, mira qué tremenda advertencia.
¿Cuántas personas nosotros desechamos la palabra de Jehová? Él también te ha desechado para que no seas rey. Le acortó el tiempo. Saúl desobedece al sacerdote Samuel. Dios prueba la paciencia, la obediencia. La obediencia es premiada, más la desobediencia es castigada. Saúl hizo algo que no le tocaba a él, ofrecer el sacrificio. Eso le tocaba al sacerdote Samuel. Saúl era rey, no sacerdote. Y Saúl, estoy leyendo el 13, Saúl 18, 2. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa está hablando aquí de David, porque a Saúl después de que Dios se separó que rechazó a Saúl por la consecuencia que le vino fue que lo poseyó un espíritu malo. Después miraba él visiones, andaba como dice por ahí, espíritu de persecución, mirando que todos lo estaban persiguiendo y miraba alucinaciones y era atormentado por el espíritu malo. Esa es otra consecuencia, ¿verdad? Bien tremendo de que muchas personas no pueden dormir porque tienen sueños desagradables, que alguien los anda persiguiendo, o no pueden estar solos porque se asustan. Y esa es la consecuencia de rebelarse contra Dios, porque si el Espíritu Santo no está en la persona, que el Espíritu Santo es el que le da la paz, el que le da el amor, la paz, el gozo, la salud. El Espíritu Santo es el que trae la consolación. Y si el Espíritu Santo no está consolando a la persona, está un espíritu opresor oprimiendo a la persona con diferentes enfermedades. Entonces dice que Saúl, cuando él conoció a David, y porque antes de eso Saúl había sido atormentado por un espíritu malo también, porque había desobedecido a Dios. Entonces él mandó llamar a David porque el rey David era un salmista. Él lo oraba, cantaba y los demonios huían con el rey David, y estaba el Espíritu Santo. Por eso cuando él le tocaba a la arpa a Saúl, los espíritus del mundo huían de Saúl y tenía paz, él podía dormir. Pero cuando él iba de proceso en proceso, cada vez que Saúl desobedecía a Dios, era una cosa peor la que le estaba viniendo, iba progresando, como dice por ahí, iba de mal en peor. Entonces, porque los demonios no esperan mucho, los demonios lo único que quieren es que se dice la Biblia, no le deis lugar al diablo, que se le abre una puertecita y ellos entran como a su casa. Entonces ellos no vienen a otra cosa más de a robar, matar y destruir. Roban la paz, roban la felicidad, roban la salud, roban las finanzas, ellos no tienen respeto. Entonces, por eso es tan necesario, ¿verdad?, venir a los caminos del Señor, a apropiarse de la palabra del Señor que el Señor nos ha dejado, porque en la palabra del Señor vamos a conocer qué es lo que nos está pasando y por qué. Entonces dice, y cuando Saúl ya se había vuelto a atormentar, dice, no dejó ir, Saúl tomó a David en aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre, porque David era el que le apaciguaba a los demonios. Pero dice aquí, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba David prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de ¿quién? De todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y entonces, cuando Saúl se da cuenta que los ojos de las personas estaban yendo con David, porque Dios le había
Dios estaba con David y Dios le daba gracia a David. Entonces todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba. Entonces toda la gente de guerra que estaba con Saúl se inclinaba más a andar con David. Entonces Saúl empezó a mirar aquello y empezó a tener celos de David. Entonces aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió, dice, de matar al filisteo, porque ya había tenido una guerra con los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para Saúl con panderos, con cantos de alegría y con instrumentos de música. Cuando llegaban los reyes de conquistar una guerra, salían todas las mujeres con panderetas, con címbalos, cantando y danzando para recibir al rey, porque no era que venía el rey solo, sino que venían porque las mujeres se habían quedado en sus casas y los esposos eran los que andaban, o los esposos, los hijos, los que andaban en la guerra. Entonces, cuando venían de la guerra, ellas salían a recibirlos porque venían ellos en victoria, porque ya habían ganado una guerra. Entonces dice, salían ellas danzando, cantando para Saúl con panderos y con cantos de alegría y con instrumentos de música, con toda clase de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y el verso 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Pero no se daba cuenta Saúl que el reino ya se lo habían dado desde el día que Saúl desobedeció, porque ya le dijo Samuel a Saúl, el reino tuyo va a ser dividido, ya Dios ya escogió a otro que es mejor que tú, y era David. Entonces ya miraba, David ya no quería a Saúl y ya no quería a David. El verso 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué era desvariar? Que tenía alucinaciones, empezaba a mirar, como dicen, empezaban a mirar cosas que no eran ciertos y él era atormentado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba con Saúl. Entonces, David tocaba, porque ya había tocado antes para él, pero en ese entonces David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl, hasta donde había llegado ya la maldad de Saúl. Tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Por qué David lo evadió 2 veces? Porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo no iba a permitir que Saúl matara a David, porque ya Dios tenía un propósito divino para David. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo estaba con David desde hacía tiempo ya, porque Dios lo había guardado y lo había cuidado, pero el Espíritu de Dios estaba con Saúl. ¿Por qué Saúl no pudo cuidar al Espíritu Santo, cuidarlo, aferrarse a él? Porque el corazón de Saúl no estaba con Dios, y el corazón de David, que la Biblia que tenía que su corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces, y por eso es que Dios protegía a David. No era la buena suerte, era el poder de Dios que estaba sobre David, era el que le protegía. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Qué tristeza, como en verdad, después de que Dios le dio tantas profecías, tantas promesas a Saúl, a Saúl, ¿verdad? De que lo iba a bendecir, de que lo iba pues lo escogió para que fuera el rey del pueblo, de la nación de Israel. Él tenía muchas
galardones para Saúl, y Saúl se le hizo muy fácil descuidarse, rebelarse con el Señor, no tomó en cuenta la bendición que Dios tenía para él, y a consecuencia de la desobediencia, no solamente Saúl estaba atormentado por los demonios, sino que le abrió una puerta muy grande para que viniera una mortandad grande, dejó una maldición tan grande para su familia, de que después de eso vino una gran mortandad para el pueblo de Israel, y allí se murió, mataron a Saúl, mataron a los hijos de Saúl por la desobediencia que Saúl cometió, no obedeció a Dios. Entonces, qué tremendo, ¿verdad?, mirar nosotros que por la desobediencia de nosotros, los padres de nuestros ancestros, haya tanta maldición en la tierra. Dios no planeó ningún mal para nosotros. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y tengan vida y vida en abundancia. Él quiere que nosotros todos seamos bendecidos, que no tengamos falta de ningún bien, que seamos sanados, que no nos toque ninguna enfermedad, que la enfermedad no toque nuestras puertas, mucho menos la muerte. A Él le duele cuando tiene que castigar una nación, porque Él nos hizo a nosotros con propósitos divinos. Él no planeó la muerte, mucho menos la muerte prematura para los niños, ni para los jóvenes, ni para nadie. El deseo de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Y qué tremendo, ¿verdad?, de seguir en nuestras rebeliones, mirando tanta situación difícil que ha sobrevenido. Tantas personas anochecen y no amanecen, y luego dicen que es muerte prematura o muerte repentina, y Dios no planeó nada de eso para su pueblo. Él deseó que nosotros tuviéramos en el Antiguo Testamento, había personas que vivieron 900, casi 1000 años. Y si nosotros decimos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, ¿por qué los días de nuestras vidas, por qué se ha cortado tanto? Es rara la persona que llega a 100 años. En aquellos tiempos la persona que llegaba a 100 años era que moría prematura. Y ahora el que alcanza mucha vida son 100 años y todo enfermo. Entonces, ese no es el plan de Dios, ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta de sus malos caminos, que reconozca su condición, y no solamente la condición de nosotros. ¿Qué herencia le estamos dejando nosotros a nuestros hijos por nuestras rebeliones? Por no querer nosotros, como padres, como abuelos, dedicarle tiempo a la escritura, a la lectura de la palabra del Señor, saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios no quiere para nosotros. Póngale que los padres, es muy natural, muy normal, y así debía de ser, que los padres muriéramos primero que los hijos, no que los hijos mueran primero que los padres. Esa no es bendición, porque el dolor de perder un hijo es muy fuerte, muy irreparable. Pero si se van los padres primero, ¿qué herencia le está dejando a los hijos? ¿Qué herencia le está dejando a los nietos, a su descendencia? Es tiempo ahorita, no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dar de vida, no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a tener en este mundo. ¿Por qué, como dice la palabra del Señor, no aprovechamos bien el tiempo? Dice la palabra del Señor, aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos. ¿Por qué no empezar hoy unos 15 minutos leyendo la Biblia? Si no entienden el Antiguo Testamento, lean el Nuevo Testamento,
pero el libro de Isaías es bien hermoso, los Salmos, el Proverbio, toda la Biblia es bien hermosa. En Génesis hay muchas bendiciones en toda la Biblia, así como hay advertencias, hay promesas, pero las promesas son para el pueblo del Señor, las advertencias son para aquellos que se alejan del Señor, los que no quieren obedecer al Señor. Es tiempo de tomar en serio la salvación, dice la palabra del Señor. No cómo descuidaremos una salvación tan grande. Y muchas veces uno la toma y dice la Biblia que cuando nosotros tomamos en poco la salvación, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para salvarnos, dice la Biblia que nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Qué tremendo. ¿Cómo verá Dios eso? Cuando uno mira a un hijo que lo están golpeando, que lo están, se siente uno, le duele. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros los pecadores, para que nadie se pierda. Dios sabe muy bien que si alguien se muere sin Cristo va a la condenación eterna por toda la eternidad, y Dios no quiere eso. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Oh Señor, mi Dios, ten misericordia, Padre. En esta hora, Señor, vamos a clamar unos 5 o 10 minutos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta lectura, Señor. Gracias porque tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Venimos pidiéndote perdón, Dios mío, por todas nuestras rebeliones, Padre. Qué fácil se nos hace rebelarnos, qué fácil se nos hace desobedecer tu bendita palabra, y después preguntamos por qué nos vino esto, por qué. Oh Señor, ten misericordia, Padre bendito. Te pedimos, Señor, te pedimos que extiendas tu mano de amor y misericordia y nos cubras con esa sangre preciosa y nos enseñes a nosotros a valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Padre amado. Enséñanos a no tomar esta salvación a la ligera. Enséñanos, Señor, mi Dios, a no perder la salvación, Padre, porque Cristo murió una sola vez por todos nosotros, aleluya. Y si nosotros no aprovechamos, Señor, esta salvación, vamos a ir a un lugar que Dios no preparó para nosotros. Él la preparó para el Satanás y sus demonios. Para nosotros Él fue a hacer moradas eternas en el cielo, y cada morada tiene un nombre, los nombres de nosotros. No permita que esos nombres sean borrados, Padre. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, que poseemos, aleluya, que seas tú poseyendo nuestro corazón. Toma nuestro corazón, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Límpianos, Señor, purifícanos. Haznos, Señor, conscientes, Padre bendito, de la vida que estamos, de los tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, por toda la audiencia que nos está mirando, la que nos va a mirar, Padre bendito, ayúdanos a despertar, Señor, a tener conciencia, a dejar, Señor amado, buena herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Ayúdanos, Padre Santo, a ya no rebelarnos, a ya no ir en contra tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, en nombre poderoso de Jesucristo te rogamos que tú nos guíes a tierra de bendición, Señor amado, y al precio ya fue pagado, Señor mi Dios. En el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a valorar, Señor, esta salvación tan grande, a valorar tu palabra, Padre bendito, a no menospreciarla, a no tomarla en poco, Señor, la salvación. Ayúdanos, Señor, a hacer extensión para alcanzar a otras personas, para que no se pierdan, Padre. En el nombre de Jesucristo, alumbra nuestro corazón y danos, Señor, llénanos de ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Danos un corazón obediente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, y en el nombre del Señor Jesucristo lo recibimos. Amén y amén. Aleluya.